Estamos en la hoja 10, en la carilla A. Son 7 renglones de abajo hacia arriba, en donde se encuentran los 2 puntos al final del renglón. Os dice ahora la Gemara, refiriéndose al Lishkat Farhedrin, a esta habitación en la que nosotros aislábamos al Kohen Gadol durante 7 días. Tanu Rabbanan, Kol HaLishkot shehayu bamikdash lo hayu lahen mezuzah chutz milishkat Farhedrin shehaya ba bet dira le Kohen Gadol. Nos dice la Baraita, todas las habitaciones que se encontraban en el Bet HaMikdash estaban exentas de mezuzá. No se cumplía con ellas la mitzvah de mezuzá, no había colocado en la puerta, en la entrada de ninguna de ellas una mezuzá, salvo la habitación Farhedrin, que era donde habitaba el Kohen Gadol, al ser que era un lugar habitable, era una habitación que, valga la redundancia, para ser habitada por las personas, en este caso puntualmente por el Kohen Gadol, entonces había que colocarle mezuzá. Pero los demás lugares, cuartos, piezas, etcétera, que se encontraban en el Bet HaMikdash, al no tener una función de vivienda, entonces estaban exentas de mezuzá. Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, valo kama lishkot hayu bamikdash shehaya lahen bet dira velo haya lahen mezuzá. ¿Cómo es posible lo que tú estás diciendo? Le dije a los Jajamim. Había muchos lugares en el Bet HaMikdash, habitaciones y piezas y cuartos, que también durante el año se utilizaban a modo de vivienda y sin embargo estaban exentos de mezuzá. Es decir, comparto con ustedes que el Lishkat Farhedrin era la única que tenía mezuzá, pero no por el motivo que ustedes están diciendo. Ustedes argumentan porque era para vivienda. Con ese criterio, había otros lugares más dentro del Bet HaMikdash que también tenían uso a modo de vivienda. Por ejemplo, donde dormían los Kohanim durante la semana dentro del Bet HaMikdash, que hacían a modo de custodia del Bet HaMikdash, y sin embargo, estaban exentos de mezuzá. Si no, el Lishkat Farhedrin, Gezerá Haitá, si no, el Lishkat Farhedrin de la Torá también estaba exenta de mezuzá. Hay una Gezerá, un decreto específico para exigir mezuzá al Lishkat Farhedrin por imposición de los Jajamim. Dice Amar Maita, Amar Rabbi Yehuda, ¿cuál es el motivo del Rabbi Yehuda? Que él exime de mezuzá a todos los demás ambientes que había en el Bet HaMikdash. Amar Rabba, dijo Rabba que Sabar Rabbi Yehuda, Bait, Kol Bait, שאינו עשוי לימות החמה ולימות הגשמים אינו בית. El motivo de él es muy sencillo. Si bien había muchos otros lugares que se utilizaban como vivienda, al ser que no estaban destinados como vivienda, tanto para el verano como para el invierno, los días cálidos y los días fríos, entonces no es considerado una vivienda. Vivienda es todo lugar que fue construido para que la persona habite durante todo el año, en cualquier condición climática. Y como estos otros lugares no eran utilizados durante todo el año, entonces de la Torá no tienen la condición, no cumplen con la condición de vivienda y está exento de mezuzá. Y Tibé Abayé preguntó a Abayé a esta definición que dijo Rabba para explicar a Rabbi Yehuda. Vea que Tib Bet HaHoref al Bet HaKaitz, en la Torá, que nos dio la orden de mezuzá, escribió la expresión Beteja, al mezuzot Beteja ubishareja. Entonces, lo que es llamado Bait tiene obligación de colocarse en ella una mezuzá. Bien, pasemos al pasuk en Amos, le dijo Abayé, y ahí pasuk dice: voy a castigar a la casa de invierno por sobre la casa del verano. Lo que vemos de las palabras del pasuk, que incluso una vivienda que estaba destinada solo para el verano o solo para el invierno fue llamado bait, fue llamado casa, vivienda, cumpliendo entonces con la expresión de la Torá
que exige que se coloque mezuzá. ¿Cómo entonces tú estás argumentando que Rabbi Yehuda lo hace patur, lo exhibe porque no es vivienda? El pasuk, él en la vi, lo llamó vivienda. Amarle, Bet Horef, ubet Kaitz ikre, Bait setama lo ikre. Justamente, fíjate que el pasuk lo llamó vivienda de verano o vivienda de invierno. Para que esté hayab de mezuzá, tiene que ser llamado vivienda y punto. Sin ningún apelativo que complemente su descripción. Vivienda es una vivienda. Y solamente ella está obligada de mezuzá. Si es vivienda de verano, vivienda de invierno, eso no. Por eso va acompañado del término verano o invierno, porque no es originalmente una vivienda. Y por eso está exento de mezuzá. Y si ve Abaye, igualmente Abaye siguió cuestionando esta definición. Está escrito en la Mishnah, en el Tratado de Maserot. Sukat hahag bahag, Rabbi Yehuda mehayev, bahajamim potrim. Una sukkah en los días mismos de Sukkot, de acuerdo a Rabbi Yehuda, está obligado a colocarle mezuzá a la sukkah. Jajamim dicen que está exento. Betaniana, y estudiamos sobre esa afirmación y exigencia de Rabbi Yehuda de colocarle mezuzá a la sukkah. Estudiamos sobre eso una aclaración muy importante. Rabbi Yehuda mehayev be'irub ube mezuzá ube maaser. Él dice, la sukkah no solamente exige que se le coloque mezuzá, está obligado, entonces estaría cumpliendo aparentemente con la exigencia de la Torá de vivienda, sino que es considerada vivienda también para Airub. Si nosotros tenemos varias casas que comparten un mismo patio y esa sukkah está abierta al mismo patio, comparte con las demás viviendas el patio, se exige que también la sukkah participe en el Erub. Y de lo contrario, todos los demás no pueden sacar al patio, ya que es la sukkah considerada una vivienda más y debe tener participación en el Erub. Ube mezuzá, obviamente como dijimos, está obligado a colocarle mezuzá. Ube maaser, y también para la obligación de separar terumot y maserot, los diezmos. Y la Torah dice, Bialti HaKodesh min habayit. La exigencia de la Torah de separar el diezmo es recién cuando los granos entraron a la casa. Hasta ese momento, la persona puede consumir, si todavía no entró los granos a la casa, puede consumir de manera pasajera granos. Una vez que los ingresa dentro de la vivienda, se transforman en tebel, hukubá, de maserot, queda fija, se determina la obligación de sacar diezmo, y si no, es tebel, y está prohibido consumir siquiera un solo grano. Aquí está escrito que también el ingresar los granos a la sukkah lo transforma en tebel de la Torah y no se puede consumir más nada. Vejitema midrabanan. Y si quizá vas a querer argumentar que todo lo que Rabbi Yehuda dijo con respecto a la sukkah es de Rabbanán, es decir, de la Torah, está exento porque no se llama vivienda, ya que no se vive en esa verano e invierno, de la Torah no es vivienda, y los Jajamim decretaron estas obligaciones con respecto a la sukkah. Bishlama Erub umezuzá y Kalememal de Rabbanán. Es posible decir, con respecto a la obligación de la mezuzá, que Jajamim los obligaron. De la Torah estaba exento, como dijimos que en todas las habitaciones de Bet HaMikdash estaban exentos, aquí también, pero Jajamim impusieron específicamente sobre la sukkah. Lo mismo podemos decir con respecto a la Erub, ya que es una imposición de los Jajamim, exigieron también aquí que participen en el Erub, en la Maaser. Pero cuando llegamos al diezmo, estamos en un inconveniente. Acá se podemos decir que la obligación de sacar diezmo cuando entran los granos a la sukkah es una obligación de los Jajamim. Eso ya generaría problemas e inconvenientes muy graves de acuerdo a la halajá, ya que de la Torah está exento de sacarle diezmo cuando lo ingresó a la sukkah. Y si se para de ahí el diezmo para otros granos que tiene, por ejemplo, dentro de la casa, estaría sacando de algo que está exento sobre algo que está obligado de la Torá,
O lo mismo podría ser viceversa, que sepa de lo que está obligado de la Torá a lo que está exento de la Torá y no es válido en absoluto. Si nosotros decimos que es una imposición de los Jajamim, esto generaría confusiones y problemas serios en las alajot de los diezmos. Entonces, indefectiblemente, tiene que ser considerado vivienda de acuerdo a la Torá. Entonces, nuevamente surge el problema. Si la azúcar se llama vivienda de la Torá y por eso la obligación de mezuzá, entonces, ¿por qué todas las demás habitaciones de Bet HaMikdash e incluso el Ishkat Parhedrin del Kohen Gadol de la Torá estaban exentas? Ela, Amar Abayé, si lo dijo Abayé, tenemos que buscar otra definición. Beshiv'a de Kuli Alma, la peligue de Mehaiba. En los 7 días que se aislaba el Kohen Gadol en el Ishkat Parhedrin, todos coinciden, tanto Jajamim como los Yehudá, que es obligación de la Torá colocarle mezuzá, porque ahí está viviendo actualmente el Kohen Gadol. ¿Qué peligue? Beshear y Motashana, la discusión radica en los demás días del año. Si esta habitación en la que vivía el Kohen Gadol 7 días, se le exige la mezuzá durante todo el resto del año también, ¿o no? Rabbanan Sabre, Gazrenan, Shear y Motashana, Atushivá. Jajamim dicen, hay obligación colocarle mezuzá durante todo el año. Las demás habitaciones estaban libres de mezuzá durante todo el año. La del Kohen Gadol le colocamos mezuzá durante todo el año. Porque si no le vamos a colocar mezuzá durante el año, cuando lleguen estos 7 días en los que el Kohen Gadol tiene que hacer uso de ella, tampoco le van a colocar mezuzá porque están acostumbrados a que esté sin mezuzá. Y en esos 7 días es obligación de la Torá porque él está viviendo allí. Pero Viuda Sabar Lagas de, al cambio el Viuda sostiene, no señor. De la Torá está exento también durante los 7 días que él vive ahí. Y nada más, porque será de los Jajamim, le colocamos mezuzá a esta habitación y durante todo el año se la colocamos. Y todo el año, incluyendo los 7 días, es todo por decreto de los Jajamim. Que no digan que el Kohen Gadol se encuentra apresado y encarcelado. Normalmente una vivienda lleva mezuzá. El Kohen Gadol vive en una habitación que no tiene mezuzá. Da la sensación de que lo tienen encarcelado y aprisionado. Para que no se dé esa sensación, decretaron los Jajamim que tengan la mezuzá todo el año. Pero incluso los mismos 7 días que vive, de acuerdo a la Torá, está exento de mezuzá. Y esto es lo que dijo la Baraitá originalmente. Al comienzo, cuando empezamos a estudiar, Jajamim dijeron, todas las habitaciones de Bet HaMikdash estaban exentas de mezuzá, salvo la de Kohen Gadol, que esa tenía mezuzá, porque era vivienda para el Kohen Gadol, y hacer vivienda está obligada a mezuzá en la Torá. Cuando él vive, ampliamos para todo el año. El Viuda les dijo, ¿acaso es la única habitación que tenía vivienda? Había otras habitaciones que se utilizaban para vivienda y sin embargo durante todo el año estaban exentas de mezuzá, porque no hacemos esa guisera, no hay ese decreto, sino todas están exentas de mezuzá de acuerdo a la Torá porque no se vive en ellas durante todo el año. Y la del Kohen Gadol, para que no digan que es un prisionero, dijeron que le coloquen mezuzá. Rabá, le dijo Rabá, ve azúcar de la Beraitá dijo que Rabbi Yehuda hizo hayat de colocar mezuzá en la azúcar en los 7 días de Sukkot, no durante el resto del año. ¿Y por qué Rabbi Yehuda lo hace hayat? Si no es una vivienda para todo el año, son solamente esos 7 días. Y dijo que hay obligación de colocarle mezuzá. ¿Y por qué lo obligó de colocar mezuzá en la azúcar? En Amar Rabá, si no Rabá dice hay que dar vuelta aquí la comprensión. Beshear y Motashana, Kuli Alma la peligro de Petura, es la inversa. Durante todo el año no hay discusión que incluso la habitación del Kohen Gadol está libre de mezuzá, porque no está viviendo, no vive nadie, no se coloca mezuzá. Que peligue Beshiva, la discusión está específicamente en los 7 días que el Kohen Gadol se encontraba ahí. Besukata Amalahud, Belishkata Amalahud. Y si seguimos esta iniciativa que nos dice Rabá, las cosas aparentemente no coinciden. ¿Por qué? Con respecto a la Sukkah, Rabbi Yehuda dijo en los 7 días de Sukkot hay que colocarle. Y Jajamim dijeron que está exento.
Y cuando hablábamos de la habitación del Cohen Gadol, nos encontramos a la inversa. Jajamim dijeron que está obligado y Rabbi Yehuda dice que originalmente está exento. Por eso nos dice Rabá, Lishkata Amalahud, Vesukata Amalahud. Cada uno tiene su motivo independiente y las discusiones no van de la mano una con la otra. No hay ningún tipo de vínculo entre la Sukkah y la habitación del Cohen Gadol. Sukkah Amalahud, Rabbi Yehuda le tamé. Sukkah tiene su motivo único, porque Rabbi Yehuda va fiel a lo que estudió y nos enseñó en el tratado de Sukkah, de amar Sukkah dirat keva baenan. Rabbi Yehuda dijo que la Sukkah tiene que ser un lugar fijo, tiene que estar construido de manera sólida y no de manera pasajera, construida como una vivienda real. Por lo tanto, tiene obligación de colocar mezuzá durante esos 7 días, porque es una vivienda real y está viviendo en los 7 días. Entonces, hay que colocarle mezuzá. Mezuzá tiene obligación de mezuzá. Jajamim, por su parte, siguen a su postura, que dijeron de hambre Sukkah dirat aray baenan. La Sukkah es una vivienda provisoria, pasajera, como una carpa, como una choza. No es vivienda. Y si no es vivienda, está libre de mezuzá. No hay obligación de colocarle mezuzá. En cambio, Belishka, la habitación del Cohen Gadol es una historia aparte y va por otro carril. Rabbanan Sabre dirá, está construido como una vivienda y lo forzamos a vivir en esa habitación 7 días por imposición de la Torá, que tiene que estar aislado. Una vivienda que va contra la voluntad de la persona, o sea que la persona no elige vivir ahí, va por la obligación que le impuso la Torá de vivir en ese lugar. También consideran eso llamado vivienda igualmente. Y entonces hay que colocarle mezuzá, por lo menos en esos 7 días, porque es vivienda y está viviendo. Pero el viuda sabar diraba el korjal hashema dirá. Cambio el viuda sostiene no es así. Lo que uno no construyó para vivir y vive a su determinación y elección, sino porque la Torá lo obligó, no es vivienda y está exento de mezuzá por completo. Solo que los jajamim le impusieron la obligación de colocarle mezuzá a esta habitación, para que no digan que el Cohen Gadol vive aprisionado y en una cárcel. Pero de acuerdo a los divinos de la Torá, al ser que no vive ahí por elección, no es vivienda, está exenta de mezuzá. Esta es entonces la discusión que hay entre Jajamim y Rabbi Yehuda con respecto al Ishkat Farhedrin. Para Jajamim es vivienda, por más que él no eligió, y esos 7 días que vive está obligado de mezuzá. De acuerdo al Rabbi Yehuda, como no fue su elección, de la Torá está exento. Y Jajamim me exigieron para que no digan que está encarcelado.